Vamos a orar, hermanos, para comenzar en esta mañana. Padre bendito, te agradezco, Señor, por la oportunidad, la bendición que nos das de estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos reflexionar en tu palabra, reflexionar acerca de estas cosas importantes, Señor, que tienen que ver con nuestra fe, que tienen que ver con lo que creemos, Señor, lo que pensamos, Señor, y también lo que enseñamos, Señor. Guíanos en esta mañana, ilumínanos con tu Santo Espíritu, Padre, y que tu Hijo nos siga siendo revelado a través de las Escrituras cada día, Padre, para poder parecernos más a Él. Te lo explicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a continuar hablando acerca de doctrinas. Déjenme les comparto. Vamos a ver en estas últimas 3 sesiones que toca sobre doctrinas. Vamos a ver otras 4 doctrinas más. La primera tiene que ver con la amartiología, que es la doctrina del pecado. La siguiente tiene que ver con la soteriología, que es la doctrina de la salvación. La próxima tiene que ver con la eclesiología, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Y por último vamos a ver la doctrina de la escatología. Espero yo la próxima semana poderles dar la doctrina de la salvación y la doctrina de la eclesiología, para en el último sábado ver la escatología, porque por lo regular la escatología también es una doctrina bastante amplia. Y déjenme compartir con ustedes, hermanos, la presentación. Espero que la puedan ver. Y entonces, hermanos, vamos a ver el día de hoy esta doctrina de la martirología. Dice ahí la doctrina del pecado. Quiero que pensemos en esto, hermanos, para comenzar. Que la doctrina de la amartiología es una doctrina bastante importante, muy importante, y también es bastante controvertida, porque esta doctrina en sí afecta y recibe la influencia de muchas otras doctrinas y prácticas. Lo que nosotros pensemos acerca de lo que es el pecado, muchas veces es afectado por lo que creemos acerca de Dios, por lo que creemos acerca de la naturaleza humana, por lo que creemos acerca de la salvación, pero también afecta lo que creemos precisamente de Dios, de la humanidad, de la salvación, y también afecta en cómo practicamos el ministerio. Y déjenme, se los pongo de esta manera, se los voy a ejemplificar con diferentes datos. Fíjense bien, nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios afecta nuestra concepción del pecado. Porque por un lado, si pensamos que Dios es un Dios santo, puro y perfecto, entonces eso significa que cualquier pequeña desviación de lo que Él ha señalado del estándar de Dios es pecado. Entonces, si Dios es un ser perfecto, puro, santo, el ser humano, al pecar, se encuentra en una situación bastante seria. ¿Sí me estoy explicando con esto, no? Por eso, nuestro punto de vista sobre la naturaleza de Dios afecta nuestra concepción de la doctrina del pecado. Por otro lado, fíjense bien, si alguien piensa que Dios es un ser imperfecto o es un ser indulgente, entonces la condición humana no es tan seria. Por ejemplo, está el caso de los dioses griegos. Los dioses griegos tenían relaciones sexuales con mujeres humanas, con diferentes mujeres humanas. Entonces, ¿qué clase de, supongamos que los dioses griegos, este es un ejercicio solamente de pensamiento, de reflexión, ¿verdad? Obviamente no es verdad, pero supongamos que los dioses griegos fueran verdad, ¿cómo podrían ellos demandar una ética sexual, una moral sexual, cuando ellos no lo son? Sí me estoy explicando, ¿verdad, hermanos? O, por ejemplo, los otros dioses de otras tribus, de otras etnias, otros dioses que se peleaban entre ellos mismos, ¿verdad? Se emborrachaban, bajaban a la tierra para pelearse entre ellos, luchaban por el poder, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo esa clase de dioses podrían pedir paz si entre ellos mismos siempre se están peleando? Entonces, nuestra concepción, lo que nosotros creamos de lo que es Dios, afecta entonces nuestra doctrina del pecado. Nosotros los cristianos sabemos que por lo que vemos en la palabra de Dios, en lo que leemos en su Biblia, Dios es un Dios santo, ¿verdad? Puro y perfecto. Entonces, por eso Él nos demanda ciertas cosas y nosotros no estamos a la altura de Dios. Y realmente nos encontramos en una situación bastante seria
por esta situación, precisamente porque Dios es un Dios santo. Por otro lado, fíjense también cómo nuestro pensamiento o nuestra percepción de cómo es la humanidad también afecta a esta doctrina del pecado. Si, como dice la Biblia, fuimos creados para revelar la naturaleza de Dios, entonces los hombres o los seres humanos no debemos compararnos unos con otros, sino que nosotros debemos compararnos con Dios. Porque el hombre ha sido creado para reflejar la naturaleza de Dios. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Es un reflejo de la naturaleza de Dios. Entonces, el hombre debe reflejar el carácter de Dios. Yo no me puedo comparar con otro hombre para poder decir, entonces yo soy mejor porque yo me comporto mejor que aquella persona. Porque mi estándar no es otro hombre como yo, mi estándar es Dios. Si los seres humanos, por otro lado, sí, me acaba de decir mi computadora que la conexión no es muy buena. ¿Sí no se está cortando, hermanos, la señal? ¿Sí se está cortando? Déjenme ver qué puede ser. Bueno, creo que ya, hermanos, ya cambié la conexión. Espero que ya esté más. Sí, parece que ya está mejor, que ya está más estable. Bien, entonces nos quedamos en este punto. ¿Sí me escuchan, verdad, hermanos? Levanten la mano si me escuchan solamente para saber. Entonces creo que es su computadora. Sí, creo que es con ustedes. ¿Sí? Hermanos, creo que el error es con ustedes, hermanos, ¿eh? Sí, se ¿Sí, escucha. sí me escuchan? Sí, se escucha y se ve. Sí, lo Ok, escuchamos. ok, porque ya chequeo y yo estoy bien en internet. Ok, bien, hermanos, entonces solamente ya saben, los voy a poner en silencio, entonces si quieren decir algo, levantan la mano y les puedo dar la palabra, ¿sí? Sí. Entonces hablábamos, hermanos, acerca de esta situación, ¿verdad? De cómo las demás doctrinas o lo que pensemos de Dios, de la humanidad, afecta lo que pensamos del pecado. Estamos hablando de la humanidad. Si fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios, entonces el hombre debe siempre estarse comparando con Dios, no con otro hombre. Entonces, en ese aspecto, obviamente, estamos en una situación muy, muy seria. Por otro lado, si pensamos como algunas otras personas piensan, ¿verdad? Que el ser humano no ha sido creado por Dios, sino que simplemente es producto de la evolución, producto de la generación espontánea. Entonces, el ser humano no ha sido creado para reflejar la imagen de Dios, pues Dios no existe, como piensan algunos. Si pensáramos de esta manera, en realidad cualquier norma o cualquier mandamiento sería algo subjetivo. En pocas palabras, cada quien podría hacer
lo que bien le pareciera. ¿Por qué? Porque no existe Dios. Pero nosotros como cristianos sabemos que el hombre ha sido creado, ¿verdad?, por Dios y ha sido creado precisamente para reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. Entonces, el hombre debe ser comparado con Dios. Por otro lado, también está la salvación. Fíjense bien, si el ser humano es básicamente bueno y su capacidad intelectual está, digamos, intacta, cualquier problema con Dios será relativamente menor. Simplemente será un asunto de ignorancia, una falta de conocimiento sobre lo que se debe aprender, a cómo realizarlo. No, muy buena. En ese caso, ¿verdad? La educación, Dios me lo bendiga, hermana. No, la educación va a resolver el problema. Y lo único que va a necesitar el hombre es un buen modelo o un buen ejemplo. Por otra parte, si los seres humanos son corruptos o son rebeldes y por lo tanto no pueden o no quieren hacer lo correcto, se necesita un cambio radical en la persona. Entonces, depende de cómo entendamos nuestra naturaleza del ser humano, va a ser la necesidad de la salvación que necesitemos. También, hermanos, afecta nuestra comprensión de la doctrina del pecado, lo que va a ser la naturaleza de nuestro ministerio. Si nosotros pensamos que el ser humano, el hombre, es un ser básicamente bueno y que de alguna manera siempre está inclinado a hacer lo que Dios desea y lo que Dios pretende de ellos, entonces el mensaje de nuestras predicaciones, en nuestros ministerios, el mensaje de nuestras enseñanzas, siempre va a ser un mensaje positivo y afirmativo, animando a las personas a que den lo mejor de sí mismas y que les vamos a estar diciendo, en ustedes está el cambio, ustedes pueden hacerlo, simplemente hagan lo que es bueno y ya, ¿verdad? Pero si realmente pensamos, como dice la Biblia, que el ser humano es una persona que es realmente pecadora, que está inclinado hacia el mal, entonces nuestra predicación va a ser el arrepentimiento para que ellos puedan nacer de nuevo. ¿Sí me estoy explicando, verdad, hermanos, con esto? ¿Cómo es que afecta, verdad? Afecta estos pensamientos de las más doctrinas a la doctrina del pecado y también cómo la doctrina del pecado afecta a todas las otras doctrinas. También afecta en cuanto a cómo entendemos a la sociedad. Si pensamos que la humanidad es básicamente buena, entonces consideraríamos que el problema no está en la humanidad, el problema está en la sociedad, en un ambiente nocivo. Entonces podríamos decir que si sacamos a los seres humanos de un ambiente nocivo y los ponemos en un ambiente positivo, se van a dar cambios en los individuos en su comportamiento. Si pensamos así, ¿verdad? Si pensamos que la humanidad es básicamente buena, el problema es la sociedad, el problema son las estructuras que soportan toda esta sociedad, donde de alguna u otra manera nos obligan a pecar. Entonces podríamos pensar, bueno, simplemente saquemos a los seres humanos del ambiente negativo y llevémoslos a un ambiente positivo y ahí ellos van a cambiar. Pero si los problemas de la sociedad tienen su raíz en una mente depravada, en una voluntad pervertida de los seres humanos, entonces, quien tiene que ser cambiado es el ser humano y no la sociedad. Tiene que ser cambiado el ser humano para que entonces haya un cambio en la sociedad. Es distinto, hermanos. Es bastante diferente. De hecho, muchos en algunos aspectos de la psicología, algunas áreas de la psicología, no puedo decir que toda la psicología, pero es algunas áreas de la psicología, enfatizan mucho el asunto de que el medio ambiente es el que propicia el mal comportamiento. Pero en varios estudios que se han hecho en los que se han aislado a seres humanos de una sociedad negativa, finalmente brota otra vez el pecado, sale, porque el pecado es algo inherente en el ser humano, brota del corazón del ser humano. Eso lo dijo Jesucristo, ¿no? Del corazón vienen los malos pensamientos, ¿verdad? Desde el corazón salen todas las malas acciones. Entonces, no es, ¿verdad? No es la sociedad, no es el ambiente, aunque sí forma parte, lo vamos a ver más adelante, pero finalmente el problema está en el ser humano, en el hombre que inherentemente o naturalmente está produciendo este pecado. Ustedes separen a personas y pónganlas en un lugar donde ellos estén solos
sin que haya otra estructura, sin que haya nada. Pónganlos ahí solos a que ellos creen sus propias sociedades y automáticamente el ser humano empieza a buscar la manera de cómo oprimir a sus semejantes, porque siempre alguien quiere el poder, siempre alguien quiere ser más que los demás. No es una conducta que haya sido aprendida, sino simplemente brota del ser humano. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos entender bien el concepto del pecado y por eso quise tomar toda esta sesión para hablar solamente del pecado, de toda la magnitud, la dimensión del pecado, porque es muy importante, hermanos. Afecta muchas áreas de nuestras doctrinas y afecta también cómo entendemos el ministerio y dónde tenemos nosotros que ejercer el mayor esfuerzo cuando estamos realizando labores de evangelismo. En nuestra sociedad actual es un tanto complicado discutir sobre el pecado. Son temas que en general son un tanto desagradables. Por ejemplo, el pecado, la muerte, son temas que como que no se quieren tocar. Por un lado, no nos gusta a ninguno de nosotros pensar que somos personas malas o malvadas. No nos gusta, ¿verdad? ¿Cómo voy a decir yo que soy una persona mala, verdad? ¿Cómo voy a decir yo que trato mal a otras personas? ¿Cómo voy a decir yo que soy orgulloso? ¿Verdad? No, nunca nos gusta pensar mal de nosotros mismos, siempre queremos pensar lo mejor. Sin embargo, con esta doctrina del pecado nos vamos a dar cuenta de que por naturaleza somos pecadores. Aunque la sociedad enfatiza en tener una actitud mental positiva, siempre se insiste, ¿verdad? Se insiste en acentuar las ideas. ¿No me escuchan, hermanos? Sí, ¿verdad? Sí, estoy hablando, sí. ¿Me están escuchando los de Monterrey? Sí, me están levantando la mano. No, entonces, ¿en Houston no me escuchan? Yo, hermano Luébano, sí. ¿Sí me escucha, hermano Luébano? No, creo que en Houston tiene algún problema porque, déjenme ver aquí. ¿Me escucha, hermano Luébano? Bueno. Hermano Luébano, a ver. Sí. Bueno, entonces déjeme ver. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Esperemos que los hermanos de Houston puedan corregir el asunto. Hablábamos de que es difícil hablar del pecado en nuestros días. Por lo general siempre se enfatiza que el ser humano es una persona buena, ¿verdad? Que podemos construir buenas sociedades, bueno, ahora está el asunto de la transformación y todo ese asunto. Y siempre como que lo nuevo, lo moderno, es estar hablando siempre de cosas positivas, ¿no? Tú dales, inclusive hasta este tipo de enseñanzas han entrado en nuestra iglesia donde tú dales palabras de afirmación, dales palabras positivas, ¿verdad? No le digas a alguien que no lo está haciendo bien, mejor dile, lo puedes hacer mejor. O sea, estamos tan impregnados en esta cultura ahora de solamente sobreenfatizar lo que es bueno, que a veces hablar de algo que es malo, está prácticamente prohibido y casi hasta en las iglesias se prohíbe ya hablar de esta situación, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo le vas a decir a alguien que es un pecador? Lo vas a sacar de la iglesia, ya no va a querer asistir al templo, ¿verdad? Aunque la Biblia, ¿verdad? La Biblia es clara en ese aspecto, la Biblia nos muestra que el ser humano es lo que es, ¿verdad? Es una persona pecadora. Para otras personas también es difícil hablar de esto, porque es un concepto que dentro de ellos les resulta algo ajeno, como que se los han implementado. Ellos piensan, ¿verdad? Que este concepto del pecado no es algo natural del ser humano, sino que los cristianos o el cristianismo se ha encargado de manipular a la sociedad enseñándoles esta situación del pecado. Entonces, es algo que se les ha implementado desde fuera, o sea, no es algo interno. Le echan la culpa de los problemas a la sociedad, al ambiente nocivo, y no le echan la culpa al ser humano, ¿verdad?
Entonces, si se pierde el punto de vista de la existencia de Dios, si perdemos de vista esta situación, no existiríamos más que solamente nosotros y no habría nadie, no tendríamos que darle cuentas a ninguna persona, pues no existe Dios. Entonces, sobre todo los que no creen en Dios, tienen este concepto, ¿verdad? El concepto de que no, el pecado simplemente es algo que nos han manipulado los cristianos para hacernos creer sus enseñanzas. Entonces, algunas personas lo ven así, por eso es a veces difícil hablar de pecado. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque la Biblia es bastante clara en ese aspecto. Es más, miren, les voy a poner aquí esta siguiente diapositiva. Todos estos términos que ustedes llegan a ver ahí en su pantalla son términos bíblicos, o sea, términos que utiliza la Biblia para hablar sobre el pecado. Algunos de esos términos tienen que ver se centran en lo que causa, lo que origina el pecado. Otros términos nos hablan más acerca de cómo es la naturaleza del pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo podríamos definirlo? Y otros términos se refieren un poco más a las consecuencias del pecado, o sea, ¿qué es lo que genera el pecado en nosotros? Por un lado, miren, está la ignorancia como una causa que origina el pecado. Esta palabra a menudo se utiliza en frases donde significa una ignorancia inocente. En cierta manera, ignorar, pero de una manera inocente, no saber que una situación podía haber generado un pecado. Algunas cosas que fueron hechas en ignorancia eran aparentemente inocentes a los ojos de Dios, o al menos él las pasaba por alto, como dice Hechos 17:30, déjenme se los leo ahí, Hechos 17:30. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, aquí obviamente el autor de Hechos, Lucas, está hablando del tiempo pasado en el Antiguo Testamento, está hablando de que los hombres hacían ídolos, hacían imágenes, porque simplemente estaban en una ignorancia, y por eso hacían esos ídolos. Y parece, según ahí dice Hechos, que Dios pasaba por alto esos pecados, como que lo veía como que, bueno, están en ignorancia, aún no está la revelación completa, entonces como que en cierta manera dejaba pasar algunos pecados por alto. Sin embargo, aunque algunos pecados eran hechos en ignorancias, aún así la gente tenía que ser castigada por esos pecados. Eh, en otras palabras, la gente no era tanto que desearan que fueran ignorantes inocentes, sino más bien que deseaban ser ignorantes, que deseaban ser ignorantes para no conocer a Dios ni conocer su camino. Entonces era más bien una situación de una elección que ellos tomaban por ignorar a Dios, y de esta manera obviamente iban a caer en pecado. Otra palabra que se utiliza ahí para hablar de las causas que originan el pecado es el error, y esta es la tendencia del hombre a cometer errores. Simplemente es seguir a espíritus malignos, o seguir a otros humanos, o seguirse a uno mismo, eh, sin importar cuál sea la fuente. Los que caen en el error siempre deben de saber que se han extraviado. Básicamente es querer cometer el error voluntariamente. Ir en una dirección, ver dos caminos, ver que un camino es el camino correcto y que otro camino es el camino incorrecto, y es tomar el camino incorrecto voluntariamente. Es básicamente eso. La otra causa que origina el pecado es la falta de atención, y básicamente esto es no poner atención a la palabra de Dios. En varios pasajes del Nuevo Testamento se hace referencia a esta falta de atención, a no escuchar la palabra de Dios, y es no escuchar bien ni prestar atención a cuando Dios está hablando, o es desobedecerle porque no se le ha escuchado bien. Entonces, de estas causas que originan el pecado, una puede ser la ignorancia, una puede ser el error, otra puede ser la falta de atención, pero finalmente ninguna de estas causas nos eximen a nosotros de la culpa, porque prácticamente en todas estas palabras que utiliza la Biblia para referirse a las causas del pecado, el ser humano elige, ¿verdad?, cometer el error. Sí, hermano Luevano, entendemos. Pues lo esperamos ahí para que lo ven en YouTube.
Bien. Hablando acerca del carácter del pecado, hermanos, aquí esta palabra, la palabra más común con la cual se muestra el pecado, o con la cual se me fue la palabra que más se utiliza para definir el pecado en el Nuevo Testamento es amartía, que es la misma palabra que en el hebreo significa, que en el hebreo es kata. Entonces, precisamente de ahí viene el nombre de nuestra doctrina, ¿verdad? Amartiología, porque amartia es pecado, amartón es el verbo, es pecar. Entonces, amartia es el sustantivo, pecado, ha cometido pecado. Y esta es la palabra que se utiliza más veces en la Biblia para referirse al pecado. De ahí surge este nombre de la doctrina. Y la traducción más literal que dan los teólogos para esta palabra sugiere un error, ¿verdad? Porque es como tirarle al blanco y es no darle al blanco. Pero en la Biblia, hermanos, en la Biblia, esta palabra es realmente un término mucho más fuerte, porque no es simplemente como que agarrar la flecha y apuntarle, o agarrar el dardo y apuntarle al blanco y aventarlo y finalmente fallar por poco. No, no, no. Sino que en la Biblia, errar al blanco es porque se elige apuntar al blanco equivocado. O sea, no es simplemente tirar el dardo al círculo y que no pegó en el blanco correcto, sino está ahí el blanco donde se debe uno tirar y uno elige voluntariamente tirarlo a otro lugar. Entonces no se confundan, ¿verdad? Es distinto, porque sí, nosotros pensamos siempre cuando escuchamos este término, errar al blanco, pensamos en el asunto de, bueno, pues falló por poquito. No, no, realmente prácticamente es voltearse al otro lado y tirarle a otro blanco totalmente distinto. Y entonces, este pecado siempre es pecado en contra de Dios, porque Dios ha establecido un objetivo y el ser humano obstinadamente, fíjese bien, el ser humano obstinadamente tira el dardo en otra dirección. No es que intentó pegarle al blanco de Dios, sino es obstinadamente tirarle a otro lugar. Eso es errar al blanco en la Biblia, ¿verdad? Es un poco distinto a como nosotros no lo imaginamos originalmente. Otra palabra es ser una persona irreligiosa, también así se caracteriza el pecado en la Biblia. Y básicamente esto es no tener temor de Dios, o sea, no perseguir la santidad, no ser reverentes, o sea, ser una persona irreverente, el decir, bueno, cosas como, por ejemplo, si Dios existe, pues que me tire un rayo, ¿verdad? Que me parta un rayo en dos, eso es ser irreverente, ¿verdad? Es estar atentando contra la divinidad de Dios. Es una ausencia de rectitud, en un creyente es no perseguir esa santidad, entonces eso es pecado también, ¿verdad? La falta de religiosidad, la falta de tener temor de Dios. Por otro lado, también el pecado es descrito como una transgresión, y esta palabra siempre va en el contexto. Cuando uno transgrede una ley, quiere decir que va más allá de un límite que se ha puesto. Se han puesto límites definidos claros y el hombre brinca ese límite y se va más allá. Entonces, una transgresión. Otra es la iniquidad o la falta de integridad. Y la falta de integridad, bueno, no es tan difícil describir este concepto, ¿verdad? Es básicamente injusticia, es no ser cabal, ¿verdad? Con lo que uno está diciendo y con lo que uno está haciendo. Entonces, desviarse de ese curso correcto. Otro concepto muy importante, como la Biblia caracteriza el pecado, es una rebelión. Y es una rebelión abierta y certera contra Dios. Es obstinarse en rebelión contra Dios. Es como una desobediencia de los hijos hacia los padres. De esta manera, se ha dado una ley, se ha establecido un mandamiento, y de manera obstinada o voluntaria se desobedece esa ley. Puedes llegar hasta las 10 de la noche nada más, y el hijo, ¿qué hace? No, voy a llegar a las 10:30, a ver quién gana en esta situación. Entonces, de hecho, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se asume que todas las personas, Pablo va a decir esto en Romanos, ¿verdad? Que todas las personas tienen el conocimiento de Dios, porque finalmente de Dios se nos ha revelado a través de la naturaleza. Entonces, toda persona ha tenido este contacto con la verdad de Dios. Pero
de una manera obstinada el hombre empieza a formular otras teorías y decir, bueno, esto no lo creó Dios, esto es producto de la evolución, otra cosa. Entonces es una rebelión en contra de Dios. Otra manera como la Biblia caracteriza el pecado es como una traición. Y esto va en contacto con el asunto de los pactos, porque Dios ha establecido pactos con su pueblo, y él gusta de tener una relación especial con su pueblo, lo disfruta, y sin embargo el hombre ha sido infiel a estos pactos que Dios ha hecho con él, y traiciona a Dios. Perversión es otra palabra también que caracteriza el pecado. Y básicamente esta palabra significa en la Biblia que el que peca tuerce o se distorsiona a sí mismo. O sea, el hombre ha sido creado para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Sin embargo, con su pecado, esta imagen, esta semejanza con Dios ha quedado pervertida, ha quedado distorsionada, ¿verdad? El hombre ya no refleja correctamente ni completamente a Dios. Puede reflejar algunos destellos, por eso es que decimos que la imagen de Dios no se ha borrado en ningún hombre. Y no se ha borrado, hermanos, porque vamos a encontrar más adelante en Génesis 9:6, después del diluvio y todo esto, que Dios le va a decir a Noé que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. O sea, le vuelve a repetir lo que encontramos en Génesis 1. Luego, después en Santiago, cuando Santiago va a decir a los hermanos que deben ver por los más pobres y toda esta situación, les va a decir lo mismo. Les va a decir, tú tienes que preocuparte por los demás, porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Entonces, por eso sabemos que la imagen de Dios no fue borrada completamente del hombre, fue distorsionada, eso sí. Entonces, esta imagen fue pervertida. Entonces, el ser humano en algunos aspectos sigue reflejando la imagen de Dios, y lo sigue reflejando, miren, por ejemplo, en estos aspectos. El ser humano tiene la capacidad de razonar, el ser humano tiene la capacidad de pensar, de crear estructuras, de formar. Entonces, esto es parte del reflejo de la imagen de Dios. Otra situación más, aún vemos en seres humanos no creyentes que de pronto tienen destellos de bondad, ¿no? Destellos de misericordia. No sé, al ver a algunas personas en situación, por ejemplo en México, cuando pasa algún desastre natural y pronto toda la sociedad se une para llevar despensas, para ayudar a las personas que se han quedado sin nada. De alguna manera están reflejando, ¿verdad? Esa imagen de Dios, de misericordia, de compasión por los menos favorecidos, pero son realmente muy pequeños, ¿verdad? Esos vestigios de esa imagen de Dios. La otra palabra es abominación. Abominación. Y esta palabra es fuerte, hermanos, para el pecado, porque esta palabra que caracteriza al pecado realmente es una palabra que utiliza Dios para demostrar que el pecado le produce a él como náuseas, le produce repulsión. Específicamente hay pecados que en la Biblia le producen a Dios este tipo de abominación, ¿verdad? De repulsión, de náuseas. O sea, es como el significado de la palabra, que viene siendo los pecados de la idolatría, la homosexualidad, el vestirse con ropas del sexo opuesto, el sacrificar a hijos o hijas, el presentar en sacrificio animales defectuosos, la brujería, le producen a Dios esta repulsión. Es como la Biblia lo caracteriza, obviamente para darnos a entender a nosotros que el pecado sí nos afecta a nosotros, pero también le causa a Dios, ¿verdad? Un sentimiento de repulsión, porque Dios es un Dios santo, ¿verdad? Entonces, pensando un poquito en esto, hermanos, pensando un poquito en esta situación, reflexionando acerca de estos pecados que la Biblia describe como muy fuertes para Dios, en el sentido de que le causan repulsión. Obviamente, pues están todas las cuestiones de inmoralidad sexual, que son bastante importantes en la Biblia en cuanto a que no debemos de cometerlas. Y por inmoralidad sexual me refiero a todas las que pueden existir, ¿verdad? Pornografía, homosexualidad, adulterio, fornicación, todas las que tengan que ver con la situación sexual, con la inmoralidad sexual, son pecados que le causan abominación a Dios. Pero hay algo muy importante, hermanos, que quizás no habíamos notado en estos pecados, y tiene que ver con el asunto de sacrificar animales defectuosos. En Levítico, Dios
Dios es muy severo con aquellos que presentan animales defectuosos, con aquellos que van y le dan a Dios no lo mejor, sino que le dan lo que le sobra. Ahora en el Nuevo Testamento, nosotros sabemos que no tenemos que presentar animales en sacrificio, ¿verdad? Porque ya el sacrificio perfecto ha sido realizado en Cristo. Sin embargo, Romanos 12:1 nos va a decir que nosotros como cristianos debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Entonces, no tenemos que presentar sacrificios a Dios para salvación, pero sí continuamos ofreciendo un sacrificio de nuestra propia vida por amor a la salvación que Dios nos ha hecho. Y según Romanos, ese sacrificio nunca se ha bajado del altar. Es decir, una vez que nosotros aceptamos a Cristo, nosotros nos presentamos en sacrificio vivo, ahí, ¿verdad?, en el altar, y nunca se baja del altar ese sacrificio. Ahí se está presentando continuamente a Dios. Entonces, lo mismo que sucede en el Antiguo Testamento, presentar un animal defectuoso a Dios es abominación para Él. En el Nuevo Testamento, presentar un sacrificio de nuestra vida defectuoso a Dios es una abominación para Él. Es decir, no darle lo mejor que tenemos. Me estoy explicando con eso, ¿verdad? Es una abominación para Dios también. Entonces, no separemos, ¿verdad? No simplemente digamos, bueno, pues todos los que cometen inmorales sexuales son bien pecadores y le causan esto a Dios. No, hermanos, también los cristianos, ¿verdad?, que ofrecemos un sacrificio defectuoso a Dios, causamos esta reacción. Entonces tenemos que pensar en ello también, ¿verdad? Precisamente esta abominación va muy pegada con el asunto de la falta de respeto, de la irreligiosidad, de no tenerle temor a Dios, no darle la reverencia que se merece, ¿verdad? Van juntos estos pecados. Bien, el pecado causa algunos resultados en el individuo, ¿verdad? Algunos de ellos puede ser la agitación o inquietud. Ahorita los vamos a ver un poco más a detalle, pero el pecado causa esto en el ser humano, ¿verdad? Los impíos, dice ahí en Isaías 57, del 20 al 21, ¿verdad? No hay paz para el impío, ¿verdad? Siempre está inquieto, siempre está agitado. Hay una incomodidad en el ser humano, aunque algunos lo niegan, algunos dicen que no, que hasta parece que el que no es cristiano, ¿verdad?, no siente nada de esto, probablemente, precisamente por el pecado, pero el cristiano sí sufre más esta consecuencia del pecado, ¿verdad?, de estar un poco siendo agitado cada vez que peca. Los no creyentes también sienten esto, pero en menor sentido, por el asunto de que ellos no tienen la percepción espiritual. Entonces, es parte de la consecuencia del pecado. Por otro lado, el pecado también causa una maldad, ¿verdad? Causa algo maligno en el ser humano y en los demás también. También el pecado, una de las consecuencias de pecar va a venir siendo la culpabilidad. Aquí viene culpa, pero más bien debería ser la culpabilidad. Y no nos estamos refiriendo a esto como un término sentimental, de, ay, siento culpa por mi pecado. No, sino más bien es un término forense. Es decir, usted ha cometido un delito, entonces es culpable y como culpable merece un castigo, ¿verdad? A eso nos referimos. Un resultado del pecado es que nosotros somos culpables de ese pecado. Lo otro es que, pues el pecado obviamente trae problemas al pecador. Les digo, vamos a ver un poco más a fondo de estos, porque vamos a ver cómo el pecado impregna todas nuestras relaciones. Entonces, el pecado trae problemas al pecador. Siempre va a traer problemas, aunque algunos no los quieran ver, los quieran negar, pero el pecado trae problemas. Ahora bien, hermanos, hemos visto esta gran variedad de términos que utiliza la Biblia para el pecado. Yo les voy a pasar un material que tengo yo para que ustedes puedan checar. Ahí tienen las citas bíblicas. No se las estoy diciendo todas ahorita para no hacer esto más largo, pero ahí vienen las citas bíblicas donde pueden ustedes sacar y ver cómo es que estos términos se aplican en la Biblia, el asunto del error, el asunto de la iniquidad, toda esta situación, transgresión, cómo es que son utilizados en diferentes pasajes de la Biblia y todos se refieren al pecado. Pero ahora bien, ¿cómo podríamos definir lo que es el pecado? ¿Cómo podemos entender cuál es la naturaleza esencial del pecado? Y aquí viene una definición que les propongo. Les voy a dar una definición todavía más simple, pero esta es una muy buena definición. El pecado es cualquier falta de conformidad activa
o pasiva con la ley moral de Dios. Puede ser un acto o un pensamiento o una disposición o estado interno. Quiero que piensen un poco en esta definición. Fíjense bien, es cualquier falta de conformidad, es decir, no tener la forma, ¿verdad? Conformidad tiene que ver con eso, con tener la forma. Entonces, es no tener esa forma o no llenar ese estándar de la ley de Dios, ya sea de una manera activa o de una manera pasiva. O sea, de una manera pasiva también podemos pecar. Y ahorita les voy a dar ejemplos, ¿verdad? De cómo es que pecamos pasivamente. No solamente pecamos con nuestros hechos, ¿verdad? Pecamos también con pensamientos. Y no solamente con pensamientos, también puede ser una disposición o un estado interno, como pecamos también. Por ejemplo, yo puedo dar una ofrenda muy generosa para los pobres y ante los ojos de las personas puede parecer que estoy haciendo algo piadoso, porque estoy haciendo algo correcto, ¿verdad? Dar dinero para los pobres. Entonces, en un hecho puede parecer que está bien, ¿verdad? Que no está nada mal. Pero internamente, en mi corazón, lo que me está motivando para dar esa ofrenda es que los demás se den cuenta que yo estoy dando ese dinero. Entonces no es tanto el ayudar a los pobres, sino más bien es un reconocimiento personal, que la gente me reconozca a mí, que me reconozca como alguien bueno, alguien que da esta clase de ofrendas. Entonces, parece ser que el hecho es algo bueno a simple vista, pero internamente la disposición del corazón no es la correcta. Eso es pecado también, ¿verdad? Estamos pecando en nuestra intención. Y obviamente, pues, lo otro, el hecho, pues, no cuenta ni siquiera delante de Dios porque no va con el corazón ni va con la intención correcta. En el Antiguo Testamento, pensando un poco en esta situación de cómo la Biblia ha ido mostrando lo que es el pecado, fíjense bien que el pecado en el Antiguo Testamento lo demostraban mucho los profetas, sobre todo los profetas, lo demostraban mucho a las personas, al pueblo de Israel, mostrándoles cómo es que de una manera externa no cumplían con el estándar de Dios. Es decir, los profetas van a ser muy claros al hablar en Israel y en Judá, al decirles cosas como, por ejemplo, bueno, vienen y me presentan ofrendas al templo y ofrendas muy grandes. Sin embargo, ahí están afuera todos los pobres muriéndose de hambre. Entonces, el Antiguo Testamento conectaba mucho la adoración a Dios con el servicio a los demás, con el servicio a los extranjeros, con el servicio a las mujeres, con el servicio a los niños. Conectaba mucho eso, ¿verdad? No podías separar tu adoración a Dios de lo que tú hacías con las demás personas, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, los pensamientos y los motivos internos suben de nivel, se hacen todavía más fuertes. En el Antiguo Testamento tenía que ver mucho tu conducta con las demás personas, cómo tratabas a los demás. Y en el Nuevo Testamento, si bien es importante tu conducta con los demás, Jesucristo lo va a decir, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, le da también mucho interés en los pensamientos y en los motivos internos. Por ejemplo, Jesús, ahí en el Sermón del Monte, ustedes lo conocerán muy bien, él condena la ira. La ira la pone al nivel del asesinato. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo eso? ¿Oíste que fue dicho, verdad? Que si te enojas que si matas a tu vecino, serás culpable de ir a juicio. Dice, pero yo les digo que el que se enoje con su vecino será culpable de juicio. O sea, Jesús está comparando que la ira, el enojarse, está al mismo nivel que el asesinato. Y el enojarse es una actitud interna. También Jesucristo, hablando ahí del adulterio, él va a decir, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho, verdad? No adulterarás, pero yo les digo que el que mira a una mujer y la desea en su mente, ya está adulterando con ella. Entonces, pone lo interno, ¿verdad? Al nivel de lo externo. Entonces, vemos cómo es que el pecado, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Son hechos, pensamientos, pero también son disposiciones y estados internos. Ahora bien, hermanos, esta disposición, esto que surge de nosotros para pecar, no es algo que nos llegue de fuera. Es decir, nosotros no somos pecadores simplemente porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores.
Es diferente, ¿verdad? No pecamos simplemente porque pecamos, ¿verdad? No somos pecadores simplemente porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Es lo que internamente sale de nosotros. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de este origen, de dónde sale toda esta situación, pero es parte del ser humano ser un pecador. Y les vuelvo a repetir lo mismo. O sea, ustedes saquen a un grupo de personas, de humanos, los más buenos que ustedes puedan conseguir en cualquier lugar. Para es más, los cristianos más santos, o sea, las dejo así de esa manera. Los cristianos que ustedes consideren los más piadosos y métanlos juntos, ¿verdad? En una sociedad, que ellos comiencen ahí de nuevo, va a emerger este pecado otra vez. Una definición más sencilla, hermanos, que yo les podría decir es esto, ¿verdad? No dejar que Dios sea Dios. Eso sería lo más sencillo. ¿Qué es pecado? Pecado es simplemente no dejar que Dios sea Dios, ¿verdad? Es colocar algo más, cualquier cosa, en el lugar que le corresponde a Él. Y esta definición, tan sencilla que parece, está apoyada por diferentes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el primer mandamiento en Éxodo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la primera prohibición, ¿verdad? Déjenme se los leo porque es más fuerte todavía el asunto en Éxodo 23, perdón. Éxodo 23. Dice ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, el primer mandamiento es ese, ¿verdad? Simplemente no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Jesucristo en el Nuevo Testamento va a decir lo mismo, ¿verdad? Cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está diciendo, lo primero es Dios. No hay otra cosa por encima de Él. Es Dios. En este aspecto, tendríamos que decir, hermanos, que la idolatría es la esencia del pecado. Y en ese aspecto, el ser humano es un experto en la fabricación de ídolos. Somos expertos, hermanos, en fabricar ídolos. Entonces, cada vez que fabricamos un ídolo, le estamos dando al ídolo el lugar que le corresponde a Dios. Algunos dicen, ¿cómo puedes identificar los ídolos de tu vida? Fíjate en dónde gastas tu tiempo, o fíjate a dónde se te va la mayor parte del dinero. Ahí está tu corazón, ¿verdad? Donde se te va el dinero, ahí está tu corazón. Entonces, ahí están tus ídolos. Algunos de ustedes, bueno, nada más están conectados a Monterrey, creo que los demás andan en escuelitas de vacaciones. Ahí en Monterrey, ¿verdad? Está el asunto de los equipos de fútbol, muy fuerte esa efervescencia por los Tigres y el Monterrey. Yo le voy al Cruz Azul también, ¿verdad? Pero bueno, pero se puede generar una idolatría, ¿verdad? Se puede generar una idolatría a esta situación, a los equipos de fútbol, ¿verdad? De manera inclusive que a veces se le da un estatus más alto que a Dios, ¿verdad? A este irle, ¿verdad? A los equipos, para esta afición futbolera. Otros pueden tener como ídolo el trabajo. Sí, hermano Jaime, nada más déjeme rápido acabo este pensamiento y le doy espacio. Otros pueden tener, ¿verdad? A su trabajo como un ídolo. Otros pueden tener a sus hijos, inclusive, ¿verdad? Poner a sus hijos por encima de Dios, otros a sus esposos, otros la meta personal, ¿verdad? Yo quiero alcanzar esto y eso está por encima de Dios y hasta que no lo alcance voy a estar a gusto. Entonces, el ser humano es un experto, hermanos, en la fabricación de ídolos y esta es la esencia, ¿verdad? Del pecado, es esta idolatría, no dejar que Dios sea Dios. Sí, hermano Jaime. Una pregunta. Sí, hermano. Yo te explico el versículo donde dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la cuarta generación. Tercera y cuarta generación, sí, hermano. La pregunta, Sí. ¿me lo puede a mí, el personal, explicarlo? ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué quiere decir? ¿Que a la quinta generación ya no está Dios? No, hermano. Pregunta, No. Bueno, no es tema de esta clase porque no es interpretación bíblica, pero le voy a dar un poco de luz ahí. Y tiene que ver mucho, hermanos, con el número 4 que se repite en la Biblia. Déjenme, se lo voy a leer aquí rápido en Amós. Amós es un profeta. A ver, déjenme ver, Amós capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver. Aquí está, mire.
empieza en el versículo 3 y Amós en los primeros capítulos hace una repetición mucho de esta situación. Fíjese bien, dice el versículo 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y así se va a ir, ¿verdad? Va a estar diciendo todo en el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto. En el versículo 9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto. Entonces, en la Biblia, este número 4 representa la plenitud. Entonces, es como que ya han llegado a su límite o sea, ya el castigo es irrevocable. En este caso, en Amós es así. Entonces, en ese pasaje que usted me dice, yo visitaré la maldad de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no está refiriéndose en un sentido literal, en el aspecto de que yo pequé y a mis hijos les va a ir mal, y luego a los hijos de mis hijos les va a ir mal, y luego a mis nietos, ¿verdad? Todavía les va a ir mal. No, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo simplemente que Dios va a castigar el pecado en su plenitud. Es más bien, es una figura literaria, no es un pasaje que tengamos que entender de una manera literal, ¿verdad? Porque también va a decir que él va a guardar a los buenos, ¿verdad? Por muchas generaciones, a los hijos de los buenos. Entonces, no está refiriendo a eso, sino está refiriendo a la plenitud, simplemente a la plenitud. Más o menos, sí, hermano Jaime. Sí, ok. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso sí es importante a veces ver como todo el panorama bíblico para entender cómo otros autores utilizan los números eh, como figuras literarias. Y entonces podemos entender este pasaje que sí, en un principio uno puede entender cómo es posible que Dios, por la culpa de los papás, porque él mismo va a decir en los evangelios, cuando los discípulos ven, ¿verdad?, a este hombre inválido y le dicen a Jesús, ¿quién pecó, verdad, este o sus papás? Y Jesucristo le va a decir, no, ¿verdad? Simplemente cada quien va a cargar con sus propios pecados. O sea, los hijos no son responsables de los pecados de los padres, ni los padres son responsables de los pecados de los hijos. Cada quien va a cargar con su pecado. Otro de los profetas, no recuerdo ahorita el nombre, también va a decir lo mismo. Me parece que es Ezequiel el que va a hablar de esa situación, de que cada quien va a pagar por sus propios pecados. Entonces, entendiendo todo el mensaje bíblico, y nos regresamos a este pasaje de Éxodo, podemos entender entonces que sí, que el pasaje ahí se está refiriendo más bien, es una figura literaria para expresar que Dios va a castigar completamente, o sea, no va a dejar pecado sin castigo, ¿sí? No lo va a dejar, o sea, finalmente todo va a ser castigado, a menos que, obviamente, haya la misericordia de Dios que se presenta cuando aceptamos a Cristo, pero Él va a ser justo en el asunto de aplicar esta justicia. No va a ser un juez parcial, sino va a ser un juez imparcial. Ok, uno se podría preguntar, ¿cuál es el mayor fracaso del ser humano? Estamos hablando de que es no dejar que Dios sea Dios. Hablamos de que la Biblia dice que no tendrás otros dioses ajenos delante de mí, que la esencia del pecado es no dejar que Dios sea Dios, y en este caso la idolatría es la esencia del pecado. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que los seres humanos fracasamos a la hora de amar, de alabar y de obedecer a Dios? ¿Por qué es que fallamos? Y yo creo, hermanos, y esta es una percepción personal, yo creo que nosotros fallamos a la hora de amar a Dios porque no le creemos a Dios. Se puede creer en Dios, los cristianos creemos en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, cualquiera que cree de verdad que lo que Dios dice es verdad, entonces le va a otorgar el estatus que Dios se merece, ¿verdad? No hacerlo sería pecado. Pero poner nuestras propias ideas por encima de la palabra revelada de Dios lleva consigo la negación de que lo que está ahí escrito es mentira. O buscar nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios significa que internamente nosotros pensamos que nuestros valores son más altos que los de Dios. Entonces, es no creerle a Dios. O sea, podemos creer en Dios, pero no le creemos a Dios. Entonces, ahí es donde fallamos los cristianos. Ahí es donde fallamos los cristianos en este fracaso de cómo poner a Dios siempre en primer lugar. Pues, no sé, por ejemplo, pensamos, no sé, necesito a fuerzas dinero, ¿verdad? Necesito trabajar para mantener a mis hijos, para comprar todas estas cosas que necesito. Y entiendo, ¿verdad? Entiendo esa situación de un padre que siempre busca y desea este bienestar de su familia, pero Dios es claro en su palabra al decir que no debemos afanarnos por el día de mañana, ¿verdad? Porque Él dice, cada día traerá su propio afán, pero Él va a suplir, ¿verdad?
todas las necesidades, ¿verdad?, que necesitemos nosotros, que realmente necesitemos, no que sean caprichos, sino que realmente necesitemos. Entonces, a veces nos afanamos tanto, ¿verdad?, en esta situación de producir dinero, y de alguna manera sí creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. No confiamos en que realmente Él puede suplir para nuestras necesidades, y fallamos, ¿verdad?, y nos afligimos por toda esa situación. Entonces, la Biblia, casi todo, hermanos, se encuentra el origen y mucho de lo que necesitamos entender del pecado va a tener su origen precisamente en Génesis, ¿verdad? De ahí parte. Génesis es un libro bien importante, hermanos. Los primeros capítulos son bien importantes porque explican muchas cosas del ser humano que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Que, por ejemplo, hace poco, estuve hablando un poco acerca de la historia de Caín y Abel, de cuando, pues obviamente Caín mata a Abel, y entonces Dios le hace una pregunta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Le dice, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta a Caín, y luego Caín le dice, ¿qué, acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y entonces Dios en ese momento, cuando uno lee la historia, es como si Dios se turbara, ¿verdad? Se turba y le dice, ¿qué has hecho, Caín? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí. Es como si uno agarrara a una persona y lo sacudiera así, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Verdad? Has derramado la sangre de tu hermano. Y entonces, reflexionando un poco sobre eso, y entendiendo que todos los seres humanos provenimos de Adán y Eva, entonces yo platicaba y decía, bueno, entonces todo asesinato es un fratricidio. Porque finalmente, si todos somos hijos de Adán y Eva, cualquier homicidio que se cometa está siendo un homicidio contra uno de nuestros hermanos. Finalmente todos descendemos de esa misma pareja, ¿verdad? Entonces estamos matando a uno de nuestros hermanos. Y no solo eso, hermanos, cuando Dios le hace esa pregunta a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Le está de alguna manera mostrando a Caín que él es responsable por su hermano. Él es el mayor, o sea, de alguna manera es mayor y tiene esa responsabilidad, pero es hermano también de Abel, entonces es responsable de su hermano. Y esa pregunta, hermanos, que está ahí en Génesis, capítulo 3, capítulo 4, es bien importante porque esa pregunta va a recorrer toda la Biblia. Los profetas van a hacer mucho énfasis en eso, y es lo que les acabo de decir, va a hacer mucho énfasis en eso, ¿verdad? En el asunto de vas y das ofrendas muy grandes, pero ahí están tus hermanos pobres, ¿verdad?, que están batallando. Vas, ¿verdad?, y ayudas a otras personas, pero ahí están todos los extranjeros que no apoyas en tu ciudad. En el Nuevo Testamento, Jesucristo les va a decir a los fariseos, ¿verdad?, hay de ustedes que les ponen cargas tan pesadas a las personas, cargas que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Entonces, esa pregunta siempre está ahí latente, siempre, y siempre está recorriendo toda la Biblia, esa pregunta de dónde está tu hermano, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento hay un momento en el que Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, va a apartar a su derecha a los corderitos, ¿verdad?, y a su izquierda a los otros. Y les dirá a los de la derecha, ¿verdad?, vengan benditos, hijos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, ¿verdad? Estuve en la cárcel y me visitaron. Tuve sed y me dieron de beber. Y luego dice, y ellos preguntarán, ¿cuándo te vimos, Señor? ¿Cuándo te vimos en toda esta situación? Y les dijo, cuando lo hicieron a uno de los más pequeños, a mí me lo hicieron. Y luego le dice, y luego les va a decir a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y le vuelvo a repetir lo mismo, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve en la cárcel y no me visitaron. Y me preguntarán, ¿y cuándo te vimos, Señor, en la cárcel? Y le voy a decir, bueno, como no lo hicieron con alguno de los pequeños, tampoco lo hicieron conmigo. Ahí está la pregunta otra vez, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano? Dios preguntándonos a nosotros como cristianos, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho, verdad, por los demás, por tus hermanos, los otros seres humanos, ¿verdad? Y hablando de nuestra congregación, como los otros cristianos, pero también hablando de la humanidad. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta, ¿verdad?, es clave para el juicio final de Dios. De hecho, en esa explicación que da Jesús del juicio final, él muestra que nuestras acciones con nuestro prójimo revelan dónde está nuestro corazón. Revelan si somos justos o revelan si somos injustos. La manera en que nosotros tratamos a nuestro hermano. Entonces le digo, esta situación, Génesis, es bien importante. En Génesis
la serpiente va a engañar a Adán y a Eva, les va a decir que si ellos toman de ese fruto, entonces ellos van a ser semejantes a Dios, ellos van a ser semejantes a Dios, y esto empieza en Adán y Eva a causar una intriga, ¿verdad? Y piensan, bueno, pues sí, ¿por qué no ser como Dios también? ¿Verdad? ¿Por qué no hacerlo? Y entonces toman de ese fruto y finalmente dice la Biblia que al hacerlo, ellos empiezan a sentir un temor, se dan cuenta de que están desnudos, se les abren los ojos y se empiezan a esconder de Dios. Entonces empiezan ellos a fabricar sus propios ídolos. O sea, ahí está Dios, sí, claro, pero yo también puedo ser Dios. Entonces es la esencia del pecado, ¿verdad? Esta idolatría, el querer ser como Dios, ¿verdad? ¿De dónde surge, ¿verdad? Este pecado. ¿Qué es lo que nos causa pecar? Ya vimos algunas situaciones. Y lo primero que les quiero señalar, hermanos, es que como dice Santiago, el pecado no lo causa Dios. Santiago niega esta idea, ¿verdad? De una manera contundente. Probablemente algunos, y sí he escuchado a algunos, inclusive algunos creyentes, que han dicho de repente que bueno, es que yo pequé porque Dios quería que pecara, para que así entonces mostrarme su gloria, ¿verdad? Para mostrarme su misericordia. Y bueno, Santiago dice en 1.13, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, ¿verdad? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a otros, ¿verdad? Él tampoco tienta a nadie. Otras personas tienen la idea de que no, yo peco por la estructura, ¿verdad? Por la sociedad que me rodea, que me hace pecar a mí. Y Santiago también va a negar esa situación. Él dice que la responsabilidad del pecado es de cada individuo. Va a decir, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Entonces cada uno es tentado por su propia pasión, ¿verdad? Cuando es atraído y seducido. Y surge este pecado. Entonces también Santiago no nos deja lugar a dudas en el sentido de que no podemos nosotros decir, ¿verdad? Bueno, yo pequé, pero porque aquellos me hicieron pecar. No, o sea, es responsabilidad de cada persona. Entonces, hablando acerca de esta fuente del pecado, hermanos, hay algo, eh, como un primer punto, podríamos decir, que está el deseo natural, deseos que Dios ha puesto en el ser humano, pero que tienen sus límites, y que el ser humano precisamente ha transgredido esos límites. O sea, Dios ha puesto deseos, algunos de ellos, o digo, los deseos que ha puesto Dios son deseos buenos, luego el ser humano se ha empeñado en crear otros deseos negativos. Por ejemplo, está el deseo de comer, es un deseo bueno, Dios lo ha puesto en el ser humano, y de hecho también es una necesidad, ¿verdad? Si no comiéramos, si no nos gustara la comida, pues nos moriríamos de hambre. O sea, necesitamos comida para vivir. Es un deseo que Dios ha puesto, es una necesidad que tenemos por comer y lo hacemos. Pero hay límites para comer también. Hay límites. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios nos ha dicho que lo cuidemos, que lo protejamos, ¿verdad? Entonces, hay límites para la comida. Sin embargo, a veces nos excedemos ahí un poquito, ¿no? Con las cocas o con la grasa, no sé. Pero el deseo en sí es un deseo bueno que Dios ha dado para satisfacer esa necesidad, pero nosotros transgredimos la ley de Dios cuando vamos más allá de simplemente satisfacer ese deseo. Otro ejemplo puede ser la relación sexual. Dentro del matrimonio, donde Dios ha puesto el límite, ¿verdad? Para tener una relación sexual, dentro del matrimonio, la satisfacción del deseo sexual es legítima. Y de hecho no solamente es legítima, sino es también necesaria. Porque si queremos preservar la raza humana, pues obviamente necesitamos que los seres humanos se sigan reproduciendo, ¿verdad? Y teniendo relaciones sexuales para poder tener más hijos y entonces de esta manera la raza humana se conserva, ¿verdad? Se conserva esta situación. Pero el hombre, transgrediendo los límites de Dios, donde dice que simplemente la relación sexual tiene que ser dada dentro de un matrimonio, el ser humano empieza a crearse sus propias alternativas, ¿verdad? Empieza a buscar tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tener relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa, ¿verdad? Entonces, ese deseo bueno que Dios ha puesto en el ser humano es pervertido precisamente por el pecado del ser humano.
Entonces, el deseo, ¿verdad? El deseo afecta, ¿verdad? Y el deseo también es fuente del pecado. Estos deseos que Dios ha puesto en nosotros y nosotros con nuestro pecado vamos a sacarlo únicamente perversión. Otra fuente del pecado es la tentación. O sea, la Biblia no esconde el hecho de que en este mundo existe alguien llamado el príncipe de este mundo, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, Satanás, la serpiente antigua, que de alguna manera está tentando al ser humano. Podríamos decir que a los no creyentes no los tienta porque probablemente ellos ya están de su lado, pero sí está tentando continuamente al creyente. Eh, Satanás tentó a Adán y Eva. Ellos eligieron obedecer a Satanás o tomar el consejo de Satanás. Pero también Satanás tentó a Jesús y Jesús decidió no aceptar las palabras de Satanás. Entonces, de eso podemos concluir que aunque hay un factor externo, en este caso Satanás, que está tentando al ser humano, al final de cuentas, el pecado es elección de la persona que lo comete. Digamos, no le echamos la culpa a Satanás. Así es, sí es verdad que existe esta potestad, sí es verdad que existe Satanás, ¿verdad?, tentando, pero finalmente el ser humano, el individuo, es responsable de esa elección. Por eso Jesús, él no toma, ¿verdad? Él no toma las tentaciones de Satanás, no toma los atajos que Satanás le ofrecía, y sin embargo Adán y Eva sí lo hicieron. Aparte también, hermanos, de la tentación, dijimos, está el deseo natural, está la tentación como una fuente del pecado, está también la ocasión, y esto sí es bien importante, hablar de la ocasión. Y con la ocasión nos referimos a las circunstancias que rodean la sociedad o la época en la que se está viviendo. Por ejemplo, en un principio, cuando Adán y Eva existían, pues Adán jamás podía haber ser tentado a que le fuera infiel a su esposa. No existía otra mujer. Entonces, pues no, ¿con quién le iba a ser infiel? Ya cuando fueron naciendo más mujeres, que eran sus hijas, pues tampoco creo que este Adán tuviera esa inclinación, pero bueno. Y también, en ese mismo sentido, Eva tampoco podría sentir celos de otras mujeres, pues no existirían, ¿verdad? Entonces no tendría celos de Adán. Entonces, en ese tiempo, digamos, había unos pecados que no se podían cometer. Entonces, hermanos, para los que vivimos después desde la caída, para todos los que vivimos después, existe ese factor que implica más las cosas, que es la carne, ¿verdad? Y que influye mucho en lo que hacemos. Y sí, hermanos, la ocasión, ¿verdad? La ocasión es muy importante y lo voy a ejemplificar de esta manera. Fíjense, a lo mejor a algunos les puede parecer mal, pero lo tengo que hacer para que vean cómo es que la ocasión sí es más, digamos, si vivimos en un mundo que nos hace más propensos a pecar. Y un ejemplo que yo les he dado a mis estudiantes aquí en el seminario es el asunto, por ejemplo, de la pornografía. La pornografía, o sea, en los años, no sé, 50, 40, era bien difícil conseguir ese tipo de material. Nadie lo podía conseguir, ¿verdad? Ya después, con el tiempo, que surgen las revistas estas de Playboy y todo lo demás, la persona que quería consumir pornografía tenía que hacer un acto público porque tenía que ir a un puesto de revistas y comprar la revista. Entonces todo el mundo lo iba a ver que estaba comprando esa revista, ¿verdad? Tenía que hacerlo como a escondidas por ahí. Entonces, en cierta manera, eso mitigaba un poco el asunto de ver ese tipo de contenido. Luego, con el tiempo, viene la situación del Internet. Cualquier mundo tiene acceso al Internet. Ahí se empieza a promocionar, a publicar, a aventar pornografía de todo tipo. Al principio no todos tenían acceso al Internet. Hoy todo el mundo tenemos acceso al Internet por un celular, ¿verdad? Entonces, la circunstancia, el tiempo en el que vivimos, la tecnología y todo esto, nos está haciendo un poco más propensos, o quizás más bien nos está acomodando todo para pecar más fácilmente. Entonces, sí la ocasión, ¿verdad? Sí la ocasión sí es una fuente, ¿verdad?, de pecado que origina el pecado. Pero al igual que con lo anterior, la tentación, pues finalmente la elección, aunque haya esta influencia externa, aunque haya más presión o aunque haya más facilidad de pecar, eso no exime en ningún momento al ser humano de su responsabilidad por haber tomado la decisión de pecar. Todos finalmente seremos llevados ante el tribunal de
de Jesucristo, ¿verdad? Y donde finalmente se decidirá la situación de cada quien y lo que hayan hecho en esta vida, sean obras buenas o sean obras malas. Y ahora, hermanos, ¿por qué es importante entender esto de la fuente del pecado según la Biblia? Tiene que ver mucho, les platicaba un poco con acerca de nuestro ministerio, de cómo desarrollamos nuestro ministerio como pastores, de lo que enseñamos, de cómo discipulamos. Porque miren, por ejemplo, depende de cómo nosotros evaluemos la fuente del pecado, o cómo entendamos la fuente del pecado, va a ser la cura. ¿Cómo se cura ese pecado? ¿Cómo podemos curarlo, el pecado? Por ejemplo, los evolucionistas piensan que el pecado simplemente son herencia de nuestro pasado animal. Entonces, el hombre es infiel porque pues, los animales andan con muchas otras hembras, ¿verdad? Entonces el hombre es igual. Poco a poco al hombre con la evolución se le va a ir quitando esta situación de ser un ser inmoral, hasta que finalmente ya cada quien va a tener a su esposa y ya se va a caer en esa situación. Entonces los evolucionistas piensan que la cura está en la misma evolución. Como ellos no creen que existe Dios, dicen, bueno, simplemente es que vamos mejorando poco a poco. Pero hermanos, pensando en esto de la evolución, pensando así como piensan los evolucionistas, es precisamente que se está dando ahorita el debate el asunto del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, o el asunto del aborto, donde como no existe Dios, cada quien es libre de hacer lo que quiere, y entonces, según el pensamiento evolucionista, los que ahora pensamos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, somos unos retrasados, porque no estamos evolucionando como está evolucionando la sociedad humana. Según ellos sí están siendo modernos, sí están abrazando esta situación de lo que ellos llaman una falsa tolerancia, porque digo que es una falsa tolerancia porque exigen tolerancia para ellos, pero son intolerantes con los que no piensan como ellos, entonces no es una tolerancia real, es una mentira. Entonces, pensando así como ellos, ellos dicen, bueno, algunos animales andan entre ellos mismos, ¿verdad? Entre hembra y macho, y de ahí se excusan para decir que pues los seres humanos, como tenemos esta herencia animal, pues también podemos hacer lo mismo y no pasa nada. Entonces es un proceso, ¿verdad? Es un producto evolucionista, y para ellos la cura está en simplemente evolucionar como seres humanos, y nosotros los creyentes pues somos todavía primitivos de alguna manera. Entonces, por eso es bueno y es importante entender cuál es la fuente del pecado. Algunos dicen, pues los evolucionistas piensan así, herencia animal. Nosotros pensamos, no es herencia animal. El ser humano ha sido creado como un ser completamente distinto a los animales. Génesis, otra vez bien importante. El hombre ha sido creado completamente distinto a los seres, a los otros animales. El hombre es el único ser que refleja la imagen y semejanza de Dios, nada más. Los animales no lo hacen. El hombre es completamente diferente a los demás. Y el hombre ha sido creado para reflejar la imagen de Dios y para administrar la creación de Dios. Entonces, es bien diferente el pensamiento bíblico. Por ejemplo, la teología de la liberación sostiene que el pecado emerge o surge o tiene su fuente en la opresión de las naciones que son ricas y que oprimen a los pobres para mantener el capitalismo, ¿verdad?, funcionando. Tiene que haber ricos y pobres, piensan de esta manera. Entonces, para ellos, la solución está en tenemos que eliminar la opresión, tenemos que eliminar la desigualdad, tenemos que eliminar el poder. Y en lugar de evangelizar a los individuos, lo que se trata es de emprender acciones económicas y políticas para alterar la estructura, para eliminar el pecado. Entonces dicen, por ejemplo, esta situación que se está dando, hermanos, y con respeto lo digo, tengo respeto por las autoridades, oro por ellas también, y lo digo con todo respeto, pero por ejemplo el hecho de que digan, el ladrón roba porque es pobre, es una mentira. Es verdad que la pobreza puede orillar a robar, pero no todos los pobres roban. Entonces, el darles dinero a los pobres para que no roben, para erradicar, según el robo, no es verdad. O sea, alterar la estructura, alterar la sociedad, puede producir pequeños cambios, pero no va a producir el cambio de fondo que se necesita. Por eso nosotros siempre los cristianos apelamos, o sea, sí es verdad que se pueden hacer políticas públicas para ayudar a la sociedad, sí es verdad todo eso, pero el cambio no lo va a generar esa estructura política, jamás. El único cambio verdadero lo puede producir Dios nada más, ¿verdad? Dios obrando en los corazones de las personas. No hay de más.
¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Ahí es donde los cristianos tenemos que enfocarnos porque nosotros tenemos la verdad. O sea, dejemos que los demás, los políticos, hagan lo que ellos piensen que es lo mejor. O sea, finalmente no son cristianos, finalmente no piensan como un cristiano, pero los cristianos sí sabemos que la única manera en que este mundo se ha cambiado es por medio de corazones que han sido regenerados por Cristo. ¿Verdad? Entonces, pensando en eso, hermanos, entonces, la teología de la liberación sí sostiene mucho esto de que no, tú alteras la estructura que está fomentando ese pecado y vas a tener puros cristianitos, básicamente está diciendo eso, y es una mentira. El cambiar la estructura no saca cristianos, el cambiar el corazón sí saca cristianos, y el único que puede cambiar el corazón es Cristo, nada más. El punto de vista psicológico, y no estoy metiéndome con la psicología, estoy hablando de algunos puntos de vista psicológicos. Algunos señalan que el pecado tiene que ver con este acondicionamiento social, o sea que son conductas aprendidas, porque sostienen que el ser humano es bueno y bondadoso por naturaleza. Entonces, básicamente, lo único que se necesita es educar al individuo, y hay algunos aspectos de realidad en esto. Pues hablamos de que está la ocasión, ¿verdad? La ocasión para pecar, si afecta, si el entorno afecta y hace más susceptible a pecar a alguien, pero otra vez volvemos a lo mismo, la responsabilidad es de cada persona. Entonces, este punto de vista, al pensar que simplemente el ser humano es bueno y que solamente hay que educar para que las personas se comporten a la estatura de la que Dios quiere que nos comportemos, este punto de vista falla al señalar que la fuente del pecado es una influencia netamente externa, que es ajena al ser humano, y pierde de vista toda la enorme evidencia bíblica que nosotros tenemos al señalar al individuo mismo como la fuente del pecado. Es verdad que hay influencia externa, pero la mayor fuente, o sea, el mayor mensaje bíblico es que este pecado surge del interior del ser humano. Entonces, hermanos, hablando desde la perspectiva bíblica, evangélica, el problema está en que los seres humanos son pecadores por naturaleza. Y si es verdad, vivimos en un mundo en el que las fuerzas, las estructuras, las fuerzas demoníacas nos están induciendo a pecar. Pero entonces la cura del pecado procede precisamente de una transformación, una alteración de nuestra naturaleza humana, un corazón regenerado. La cura del pecado está en eso, en una transformación del corazón del ser humano, pero también de la ayuda de Dios para contrarrestar el poder de la tentación. O sea, por un lado estamos luchando en los dos frentes, estamos luchando en el interior del individuo, que es la transformación del corazón, pero también estamos luchando contra la tentación por medio de la ayuda divina. Entonces, es la conversión individual, lo que nosotros llamamos la conversión, y la regeneración lo que va a cambiar a las personas y los va a conducir a una relación correcta con Dios y los va a llevar a modificar sus estructuras, sus sociedades. Un cristiano no puede seguirse comportando como alguien del mundo, ¿verdad? Un político cristiano no puede seguirse comportándose como un político no cristiano. Un profesionista cristiano no puede seguirse comportando como un profesionista secular. El cristiano que ahora ya tiene la visión completa, el panorama completa y que ha sido convertido y transformado por Cristo, entonces el cristiano sí puede ser un factor de cambio. Pero si nosotros queremos que más parte de la sociedad cambie, o sea, no basta simplemente con modificar estructuras, con darle dinero a los pobres, no basta simplemente con eso, no basta con eso. La gente necesita oír el mensaje de Cristo. La gente necesita de Cristo para cambiar su problema, porque su problema es interno. El corazón está inclinado hacia el mal. No hay, ¿verdad? Estamos muertos en delitos y pecados. No hay nada bueno en nosotros, ¿verdad? Somos malos por naturaleza. Entonces, esto es parte de lo que tenemos que enseñar, hermanos. Algunas consecuencias del pecado, bastantes consecuencias, ¿verdad? El impacto del pecado tiene varias dimensiones, es lo que vamos a hablar un poco en estos poquitos minutos que me quedan. ¿Verdad? Hay efectos en la relación que yo tengo con Dios, en la relación que yo tengo con otros seres humanos, pero también en la relación que yo tengo conmigo mismo. Eso quedó afectado desde la caída de Adán y Eva. Desde ese momento, ¿verdad? Desde ese momento en que Adán y Eva pecan, lo primero que hacen es esconderse de Dios. Entonces allá se afectó la relación que tenían con Dios. Cuando antes lo esperaban para platicar, para salir a platicar en el jardín del Edén, ahora Dios tiene que buscarlos, ellos están escondidos. Entonces ahí se parte esa relación con Dios. Y luego cuando Dios le empieza a hablar a Adán y a Eva y les empieza a exponer su pecado, les empieza a decir por qué pecaron, ¿verdad? ¿Por qué comieron del árbol que yo les dije que no comieran? Lo primero que empieza a hacer Adán es echarle la culpa a su mujer.
Dice, la mujer que tú me diste, ¿verdad?, me hizo pecar. Entonces, por un lado le echa la culpa a Dios, pero también le echa la culpa a su mujer. O sea, ya tiene problemas no solamente con Dios, ya también tiene problemas con su mujer. Más adelante, Caín, cuando Caín y Abel le ofrecen ese sacrificio a Dios, le ofrecen esta ofrenda a Dios cada uno. Uno le ofrece legumbres y verduras, el otro le ofrece un corderito, y Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no acepta la ofrenda de Caín. Entonces Caín se enoja y empieza dentro de él a generar un sentimiento de odio, un rencor. Entonces Dios quiere parar su pecado antes, ¿verdad? Y se le acerca y habla con Caín y le dice, ¿qué estás pensando, Caín? O sea, piensa, reflexiona, ten cuidado, ¿verdad? Porque el pecado está a la puerta, acechándote, ¿verdad? Quiere tomarte, quiere dominarte, ¿verdad? Pero tú debes dominarlo a él. Y Caín, ¿verdad? Todo el mundo sigue pensando esto y finalmente decide no obedecer a Dios, decide obedecer a este rencor que nunca había sentido, pero que ahora lo está sintiendo, este rencor hacia su hermano, y finalmente lo mata. Entonces, ahí vemos también que se empieza a desvirtuar la imagen personal, donde uno considera que tiene que ser más que los demás, ¿verdad? Que de alguna manera merezco más que los otros, ¿verdad? Y que si Dios favorece a otros y no me favorece a mí, Él está siendo injusto porque yo soy mejor que Él. Entonces, se empieza a generar también esta otra dimensión de estar mal con nosotros mismos. Algunas consecuencias dijimos que afectan a nuestra relación con Dios, como por ejemplo, hay una desaprobación divina en el pecado. Dios es bien claro al decir que no tolera ni puede tolerar ciertas cosas porque Él es santo, simplemente por eso. Entonces, nos estamos moviendo en el territorio de esa desaprobación de Dios. Es una consecuencia que afecta mi relación con Dios. La otra es la culpa, ya hablamos un poco de esa situación. Y tiene que ver con que, ya les he explicado un poco, con un término forense, más que con un sentimiento. O sea, no se trata de, ay, me siento culpable porque hice esto. No, simplemente es, eres culpable porque has roto una ley, has transgredido la ley de Dios. Entonces, hay una culpabilidad. Entonces, como hay una culpabilidad, genera lo siguiente, que es el castigo, ¿verdad? Hay un castigo. Ahora, hermanos, el castigo es bien importante. Este sí es un término en el que me quiero detener un poco. Porque el castigo que merece el hombre por haber transgredido la ley de Dios, podemos pensar que puede ser un remedio para corregir al pecador. Quizás algunos pueden pensar así, como un remedio. Dios castiga porque pues, es un remedio para corregirlo. Otros pueden pensar, bueno, Dios castiga, pero para disuadir, para que otras personas no pequen. Pero lo que muchos no piensan, o lo que muchos nos negamos a creer, pero que es bíblico, y que de hecho la mayor parte de la evidencia bíblica señala que el castigo es una retribución divina, diseñada únicamente para dar a los pecadores lo que se merecen. No nos gusta pensar así, ¿verdad? No nos gusta pensar así porque nuestra mente se opone a la idea de que Dios les retribuye en castigo, como un Dios bueno, un Dios amoroso, ¿verdad? Un Dios que tiene sus hijos terrenales. ¿Cómo es posible que Dios les pague a ellos para lo que se merecen? Bueno, la Biblia pinta a Dios así, ¿verdad? De hecho, en algunos momentos, como en Deuteronomio 32-35 y en muchos pasajes del Antiguo Testamento, Dios va a decir que es un Dios de venganza. Mía es la venganza, ¿verdad? Y la mejor manera de traducir esta palabra en venganza es retribución. O sea, es darle a cada quien lo que se merece. En ese aspecto, entonces, Dios está siendo un Dios justo, ¿verdad? Un juez justo, porque le está dando a cada quien lo que se merece. Hay muchos pasajes donde esta idea de la retribución encuentra eco. Por ejemplo, son pasajes narrativos. Por ejemplo, en la historia de Noé, Dios mandó el diluvio para castigar la maldad de la humanidad. El diluvio no fue para disuadir a nadie de que siguiera pecando, porque finalmente, pues, ¿a quién iba a disuadir si todos iban a morir? Los únicos supervivientes eran Noé y su familia, y dice la Biblia que Noé era recto. Ya sabemos que no quiere decir perfecto, pero sí dice que de alguna manera Noé era una persona recta. Entonces, ¿disuadir a Noé de qué? Si Noé ya era una persona recta. Tampoco pudo haber sido enviado ese diluvio para corregir o para rehabilitar, porque pues a quién se iba a corregir y rehabilitar si ya todos los humanos iban a morir. El caso de Sodoma y Gomorra es similar también, ¿verdad? Debido a la maldad de esas dos ciudades, Dios las destruyó, simplemente las destruyó, se acabó.
La acción de Dios fue un simple castigo a sus acciones. Y otro castigo en el Antiguo Testamento para señalar que la retribución es enviada por Dios es la pena de muerte, por ejemplo, también. O sea, simplemente por algunas acciones Dios decía, este hombre tiene que morir, y lo mataban. ¿Cómo se podía corregir al pecador si finalmente iba a morir? Es simplemente darle lo que se merece. Entonces, hay este aspecto del castigo que a veces olvidamos, que pues finalmente existe y la Biblia lo señala. Aunque sí, tampoco podemos olvidar que si el castigo tiene un efecto de disuadir, de, de, si, de que los demás vean que Dios está castigando para que entonces ellos no pequen, ¿verdad? Entonces, sí, el castigo también tiene este efecto disuatorio. También está el efecto disciplinario, donde Dios trata de corregir. Dios trata de corregir al pecador, le manda alguna clase de castigo para que el hombre pues se corrija antes de que sea demasiado tarde. Inclusive en el Antiguo Testamento se habla acerca de la situación de la purificación del pecado mediante el castigo. O sea, Dios purifica al creyente a través del castigo. Habla de su remanente. Ahí en Isaías habla mucho de esa situación. Dice que el remanente va a ser diezmado. Y luego dice, y aún de ese diezmado, o sea, después de que Dios lo ha reducido al remanente, lo vuelve a reducir, pero para purificarlo, ¿verdad? Para que los que están ahí realmente sean el remanente. Ahora bien, ¿cómo administra Dios este castigo? Algunas veces lo administra de manera indirecta. O sea, simplemente Él ya ha puesto a funcionar su mundo y nosotros, los seres humanos, sufrimos las consecuencias de transgredir la ley de Dios. El ejemplo más claro de esto tiene que ver con las relaciones sexuales inmorales, en las cuales se contrae una enfermedad venérea que es una consecuencia de haber transgredido una ley de Dios. Es una ley natural, básicamente, pero Dios es el que ha puesto esa ley, ¿verdad? Entonces, eh, podemos decir que Dios administra este castigo de una manera indirecta, pero Dios también, mediante una decisión firme y definida, impone un castigo de una manera directa. Eso también es verdad. Están las dos cosas. Por un lado, Dios, a través de sus leyes que Él ya ha creado y el mundo que Él ha puesto a funcionar, castiga de una manera indirecta, pero también Dios de una manera directa castiga. O sea, Dios no está ajeno al mundo, hermanos. Dios está siempre en el mundo y sí castiga, ¿verdad? Ahora bien, no todo pecado es castigado. No todo pecado es castigado. Pero aunque no haya castigo, la culpabilidad se mantiene. O sea, tampoco Dios está castigando cada pecado así como que apenas está viendo en que se tropieza un ser humano para rápido castigarlo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios no actúa así. Job va a ser un ejemplo muy claro de eso, en donde Job va a estar luchando con Dios y le va a decir por qué es que hay personas injustas que les va mejor que los justos. Y entonces Dios al final de cuentas le dice a Job como que la administración de justicia en el mundo es mucho más compleja de lo que él cree. Y de hecho Dios le dice a Job, ponte un día, si tú eres tan sabio, ponte un día a gobernar el mundo y págale a cada quien según merezcan sus obras, a ver si es cierto que eres tan bueno. Y entonces Job se queda así como, se calma, ¿verdad? Dice, no, ¿verdad? No podría hacer lo que tú haces, es verdad. O sea, el mundo es mucho más complejo. Si Dios se la pasara dándole a cada quien lo que se merece según sus obras, pues yo creo que ya no existiríamos ninguno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay pecados que Dios pasa por alto, pero eso no significa que no seamos culpables de esos pecados. El que haya una consecuencia, algún castigo por el pecado, no quita tampoco la culpabilidad. Es algo que tenemos que entender. O sea, aunque, supongamos, un ejemplo, alguien comete una relación sexual fuera del matrimonio y lo hace con una prostituta y por esa relación sexual queda él contaminado de SIDA. ¿Verdad? El hecho de que haya contraído SIDA no significa que Dios le quite la culpa a esa persona. O sea, que ya no sea culpable. Pues ya pagó con el SIDA, ya no tiene culpa de ese pecado, ¿no? Porque se ha pecado contra un Dios que es eterno. Entonces, de la misma manera, el castigo tendría que ser eterno. Entonces, el hecho de que el pecado sea castigado de una manera temporal no significa que ya la culpa sea quitada, no. Entonces, la única manera en que el pecado puede ser quitado, sí es castigando, pero tiene que castigar a alguien, ¿verdad? Que realmente podría llenar los requisitos, y en este caso, el castigo por nuestros pecados lo cargó Jesucristo, pero porque Él sí podía cargar, como siendo perfectamente Dios,
con todos los pecados para satisfacer completamente las demandas de Dios, ¿verdad? La demanda de la ira de Dios. Entonces, hermanos, Dios sí castiga, y les digo, pero también tenemos que entender que no castiga todo. Hay cosas que pasa por alto, pero no nos deja. Eso no significa que sea pasada por alta la culpabilidad. Ahora bien, esto es distinto, porque quiero que no se van a ir con esta idea. Es muy diferente a la situación del karma, como piensan las religiones hinduistas o budistas. Porque según esas religiones, básicamente con cada acción hay una reacción. Entonces, tú haces algo malo, te va a ir mal. Tú haces algo bueno, te va a ir bien. Y básicamente es un ciclo, ¿verdad? Que cada quien cosecha las consecuencias de lo que hace. No hay nada que pueda romper esa conexión, porque inclusive después de que ellos mueren, reencarnan, según su pensamiento, reencarnan en algo mejor o en algo peor, según sea el caso. Pero desde el punto de vista cristiano, ya les dije, por un lado, no todo pecado es castigado en el momento, pero sí es culpable, pero no es castigado. Pero también, en el punto de vista cristiano, esta secuencia de pecado-castigo se puede tener con el arrepentimiento y la confesión de pecados. Es decir, no es una secuencia interminable de retribución, acción, ¿no? Porque Dios puede perdonar y lo que merecerían nuestras obras, que es la muerte, queda pagado y ya no sufrimos las consecuencias eternas del pecado. Sí sufriríamos las consecuencias temporales, pero no las eternas. Lo último, hermanos, que afecta nuestra relación con Dios por el pecado es obviamente la muerte. Y aquí encontramos la muerte física que entró por Adán y Eva. Todos tenemos que morir, absolutamente todos, como culpables. Pero en esa muerte física que morimos nosotros, para nosotros los cristianos sabemos que no es el final. Realmente el final viene después y ni siquiera es un final, depende del lado en el que estemos. Si todos nacemos nosotros también con esa tendencia a morir físicamente, o sea, morimos físicamente sí o sí, pero también nacemos con la muerte espiritual. Nacemos así ya, ¿verdad? Inclinados hacia el pecado. Nacemos muertos espiritualmente. Eso significa que no somos buenos por naturaleza, somos malos. Que de alguna u otra manera no somos capaces de elegir a Dios. En ningún momento somos capaces de elegir a Dios. Es Dios, ¿verdad?, el que tiene que darnos vida a través de su Espíritu para que nosotros podamos entonces elegir a Dios y a través de su Santo Espíritu irnos regenerando para no morir eternamente. Para la muerte eterna es en un sentido real la extensión de la muerte espiritual. Si nosotros nos morimos físicamente, muertos espiritualmente, o sea que nunca nos arrepentimos, quedamos muertos espiritualmente, eso también genera la muerte eterna. Pero si nosotros morimos físicamente, pero no espiritualmente, porque aceptamos a Cristo, entonces la muerte eterna no tiene más poder sobre nosotros. Hermanos, bueno, ya son las 11, no quiero retrasarlos más. La verdad es que me faltaban un poco de diapositivas. Algo que quiero platicarles rápido antes. Están consecuencias que afectan al pecador internamente, cómo nos sentimos nosotros. Están pecados que afectan la relación con otros seres humanos. Pero antes de irnos, quiero nada más presentarle la última diapositiva, hermanos, porque esto es bien importante y tiene que ver con la dimensión social del pecado. La Biblia señala que hay influencias externas que nos oprimen para pecar. Está el mundo, están las potestades, ¿verdad? Va a decirlo Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, sí está todas estas estructuras que trabajan a favor de Satanás. En Apocalipsis, cuando salen las bestias, la primera bestia que sale, dice que ella está al poder de Satanás, que es la serpiente antigua. O sea, realmente está como encubriendo la obra de Satanás en el mundo. Es Satanás actuando a través de esa bestia, una estructura ahí. Y luego la otra bestia que surge, dice que surge para servir a la primera bestia, pero finalmente el amo de las dos bestias es Satanás. Entonces, quien está detrás de todas estas estructuras que nos hacen pecar es Satanás, o sea, es el tentador, el que está haciendo continuamente que caiga el ser humano. Entonces, no podemos negar que socialmente
o que nuestra sociedad nos obliga, en cierta manera, a pecar. Y estamos en una paradoja, hermanos, porque, por ejemplo, algunas personas nunca pensarán que matar a otra persona, nunca pensarían en matar a otro ser humano, ¿verdad? En robarle a alguien más sus pertenencias, o en hacer trampas en un negocio. Seguramente nosotros los cristianos nunca pensaríamos en algo así. Sin embargo, a veces sí trabajamos en corporaciones que hacen eso. Hay personas que trabajan para las compañías que hacen armas, que finalmente se utilizan para matar personas. Hay personas que trabajan en compañías que evaden impuestos, ¿verdad? Hay personas que trabajan en compañías que roban, sobre todo los bufetes de abogados, a veces que les quitan sus propiedades a los pobres, o no sé, alguna situación así. Entonces, de alguna manera, no nos sentimos responsables de esos pecados, porque no los cometemos nosotros directamente. O sea, se cometen indirectamente. Lo hace mi jefe, lo hace la corporación en la que yo trabajo. Entonces no me siento parte de ese pecado. Pensamos que no hay una responsabilidad. Pero la Biblia, hermanos, otra vez, la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento señala que sí hay una corporación social. Sí, o sea, sí existe un pecado corporativo como sociedad. De hecho, hay un sacrificio que se tiene que ofrecer por los pecados de todo el pueblo. Por ignorancia, así dice, por ignorancia de todo el pueblo, o sea, pecados por todo el pueblo. O sea, de alguna otra manera el pueblo pecó entre todos ellos, ¿verdad? Al cometer alguna clase de ilícito. Aunque yo no cometí el pecado, aunque yo no tomé esa decisión, finalmente lo cometió otra persona influido por mí. Por ejemplo, está la situación de cuando votamos por un gobernante. Indirectamente, hermanos, cuando nosotros votamos por un gobernante, le estamos dando la aprobación para que él lidere y para que él cree políticas, las que él crea convenientes. Le estamos dando nuestra aprobación para que lo haga. Entonces, si ese gobernante empieza luego a promover el aborto, los matrimonios homosexuales, nosotros somos responsables de haberlo puesto ahí. Por el contrario, si nos negamos a votar, yo no voy a votar, para no inmiscuirme en ese tipo de cosas, nosotros somos responsables por no cumplir con nuestros deberes cívicos delante de Dios. Entonces, les quería decir esto, ya para terminar, para que se den cuenta que realmente el pecado está inmiscuido en muchas áreas de nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta. Y todos esos pecados merecen ser castigados por Dios. Todos esos pecados lo merecen. Necesitamos entender la dimensión tan grande del pecado para que podamos entender la dimensión de la salvación. Por eso era importante esta clase, ¿verdad? Si no entendemos la dimensión total del pecado, no vamos a entender la dimensión de la salvación y vamos a ser irreverentes y vamos a ser, no vamos a tener el temor de Dios correspondiente, ¿verdad? No le vamos a glorificar como Él merece. Por eso es importante, ¿verdad?, entender que lo que Dios nos ha perdonado no es cualquier cosa. No es algo pequeñito, no es algo pequeñito. Es más, seguimos pecando. Les digo, seguimos pecando porque de alguna manera en el mundo en el que vivimos pecamos de una manera indirecta también. Igual si el presidente por el que yo voté promueve la guerra, finalmente ¿verdad? Estoy avalando su política. A veces no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces nos damos cuenta de esta dimensión del pecado porque nosotros no pertenecemos al grupo contra el que se está cometiendo esa atrocidad. Por ejemplo, yo lo noto muy fácil en reuniones de hombres y mujeres en los que los hombres nos ponemos del lado de los hombres y las mujeres del lado de las mujeres. Y nosotros no entendemos a las mujeres porque no somos del grupo, ¿verdad? No somos mujeres, y las mujeres no entienden a los hombres porque no están dentro del grupo de los hombres, y se nos hace muy fácil criticar y señalar al sexo opuesto como que pues es su culpa, no es nuestra culpa, pero nosotros no estamos en sus zapatos. Se nos hace muy fácil, por ejemplo, hablar en contra de los migrantes, pero nosotros no estamos en sus zapatos. Cuanto más lejos estamos del mal, menos real nos parece. Por ejemplo, ninguno de nosotros se atrevería a matar a una persona con una pistola cuando se lo topa de frente. Pero ¿qué tal lanzar una bomba? No lo hice yo, lo hizo el gobierno y mandó un avión y aventó esa bomba. No me siento responsable de esa muerte. Sin embargo, mi gobierno lo cometió. El gobierno que yo puse ahí, o que no puse ahí por mi
no participación. Entonces, sí, hermanos, realmente sí tenemos responsabilidad también en los pecados que se cometen a nivel social. Y como les vuelvo a repetir, teníamos que entender esto para poder entender el tamaño de la salvación. De otra manera no entenderíamos, ¿verdad? No entenderíamos el sacrificio de Cristo, no entenderíamos todo lo que significó. Y como la siguiente doctrina es la salvación, entonces necesitamos saber primero cuál es nuestro error para poder entender ahora de qué hemos sido salvados. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Si alguno tiene un comentario, levanta la mano. Si no, pues nos despedimos. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, por el día que nos has dado. Gracias, bendito Señor, por la salvación tan preciosa, Señor, porque al estudiar estas situaciones del pecado, nos damos cuenta, Señor, de, pues realmente nuestra incapacidad personal, Señor, por cumplir tus estándares, Padre. No somos de ninguna manera dignos de ti, Señor. No lo somos. No lo somos, Padre. Ni aún después de haber aceptado a tu Hijo Cristo, Señor, somos dignos de ti tampoco. Nuestra dignidad solamente depende de ti, Señor, y el sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos con estos estudios, con esta reflexión de conceptos, Padre, que aparecen en tu palabra, para que podamos valorar, Señor, podamos valorar la salvación y podamos ser temerosos de ti, Señor, y realmente ser santos, Señor, y buscar esa santidad, y buscar esa reverencia, y buscar ese temor, Señor, con más ganas y con más deseo, Señor, porque pues tú mereces toda la honra y la gloria, Padre. No, ningún ídolo que podamos formar lo merece, Señor, solamente tú. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad, perdónanos por nuestro pecado, nuestra idolatría. Sálvanos, Señor. Líbranos de los pecados que nos son ocultos también, Padre. Te pedimos por nuestro México, te pedimos por nuestra sociedad, por todo lo que sucede en ella, para que también podamos nosotros como cristianos promover políticas que estén de acuerdo a tu voluntad, Padre. Hacer luz y sal en medio de donde nos has puesto, a llenar con tu evangelio el mundo, Padre. Gracias por tu promesa en tu palabra de que tú siempre estarás con nosotros en este camino. Te lo agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues que Dios les bendiga. El próximo sábado vamos a continuar con la doctrina de la salvación y con la doctrina también de la eclesiología.